tenemos un ejemplo acá que me dice, por ejemplo, un vehículo tiene en carretera un rendimiento de 16 kilómetros por litro. La pregunta es, ¿cuántos litros de benzina consumirá en un viaje de 192 kilómetros? Entonces, primero tenemos que pensar, si con un litro recorre 16 kilómetros, ¿cuántos litros va a ocupar en 192 kilómetros? Entonces ahora pensemos, por un litro me salen 16 kilómetros. Entonces, si ahora tengo más kilómetros, ¿qué es lo que yo voy a usar? ¿Más o menos litros? Como esto es proporción directa, yo voy a ocupar más litros. Entonces, si se fijan, aumentó la cantidad de kilómetros que yo quiero recorrer y por ende también tiene que aumentar la cantidad de litros que yo voy a ocupar. Entonces acá vamos a efectuar la razón entre las variables distancia y consumo de benzina. 16 kilómetros partido por un litro tiene que ser igual a 192 kilómetros partido por X litros, que es la cantidad de litros que yo voy a ocupar. Aún no lo sé. Entonces, ocupando la propiedad fundamental de las proporciones, obtenemos que 16 por X es igual a 192 por 1, y eso es igual a X igual a 192 partido por 16, y eso es igual a 12. Recuerden que cuando yo tengo la eh, igualdad de dos fracciones, el divisor, o el más bien, si lo hablamos en fracciones, el numerador, como está dividiendo, yo lo quiero pasar para el otro lado de la igualdad, siempre lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces, si ustedes se fijan, el X litros, que estaba como numerador, pasó para el otro lado de la igualdad, en el cuadro de abajo, multiplicando el 16. Lo mismo con el 1, que estaba dividiendo al 16, ahora pasa multiplicando al 192. Luego repito esa operación con el 16, que está multiplicando al X, y pasa dividiendo el 192 para obtener el valor. Entonces, la constante de proporcionalidad son 12 litros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O cuál es el resultado del problema? Que si con un litro yo recorría 16 kilómetros, entonces ahora para recorrer 192 kilómetros uso 12 litros. Eso es lo importante de las proporcionalidades, es decir, aumenté el número de kilómetros a recorrer y por ende aumenta el número de litros a consumir. Luego tenemos la proporción inversa. Ahora me dice que dos variables x e y son inversamente proporcionales si el producto entre sus valores correspondientes es constante. Esto quiere decir que el producto ahora a por b igual a c por d igual a e por f igual a una k, que es la constante. Así, por ejemplo, en la tabla siguiente las cantidades ubicadas en las filas A y B son inversamente proporcionales. ¿Por qué? 2 por 15, ¿cuánto me da? 30. Veamos la siguiente. 3 por 10 me da 30 y 5 por 6 también me da 30. Esto quiere decir que yo ahora sé que x por y me da 30. Entonces la constante de proporcionalidad aquí es 30. Dentro de las proporcionalidad inversa también tenemos dos observaciones muy importantes. En una proporcionalidad inversa, perdón, si una cantidad aumenta o disminuye un número determinado de veces, la otra cantidad disminuye o aumenta el mismo número de veces. Fíjense acá en el cambio. Ahora, en las proporciones inversas, si yo tengo una cantidad que aumenta, automáticamente la otra tiene que disminuir. O viceversa. Si la primera cantidad disminuye, la otra aumenta. Y el gráfico de una proporción inversa es una hipérbola equilátera o una curva en realidad que es descendente. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven el gráfico acá cartesiano, mientras más chico sea el x que yo tomo, más grande va a ser el y. Entonces, se achica el x y el y crece. Lo mismo, si achico el y, crece el x. Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. Tengo tres obreros que demoran 5 días en hacer una zanja. Recuerden, tengo tres obreros y se demoran a hacer 5 días en hacer una zanja. ¿Cuánto se van a demorar cuatro obreros? Tenemos que pensar de esta forma. Si yo tengo más obreros, ¿se van a demorar más días o menos días? Lo lógico es que se demoren menos días. Entonces, por estar en una proporcionalidad inversa, se hace el producto entre las variables. Va a ser entonces el producto entre el número de obreros por el tiempo es constante. Entonces, si yo tengo tres obreros, 5 días, tiene que ser igual a x obreros, perdón, a x días por 4 obreros. Es decir, 3 por 5
igual a 4 por x. Hago la operación que les expliqué delante y el resultado me va a dar 3,75 días. O sea, aumentó el número de trabajadores y disminuyó el tiempo de trabajo. Por eso es una proporcionalidad inversa. Después tenemos la proporcionalidad compuesta o la proporción compuesta, que en el fondo es, eh, acá me dice que sea A una variable directamente proporcional a la variable B y al mismo tiempo inversamente proporcional a la variable C. Entonces se cumple que para sus valores correspondientes, A por C partido por B es igual a K. En el fondo, cuando yo tengo una proporción compuesta en un ejemplo o en algún problema, quiere decir que yo tengo tres variables. Por ejemplo, eh, tengo tres, do- eh, tres obreros que se demoran 5 días en construir dos casas. Ahora yo aumento el número de obreros, tengo 10 obreros, se demoran menos días en construir más casas. ¿Se fijan? Si ustedes lo hacen mentalmente, hay una parte donde va a ser una proporción directa y la otra parte donde va a ser proporción inversa. Ustedes tienen que ser capaces de darse cuenta en qué parte de 2 en 2 con las variables. Recuerden, las trabajo de 2 en 2. Donde primero voy a tener una proporción directa y luego donde tengo una proporción inversa. Ustedes eso lo van a poder ver en los ejercicios. Por el momento eso es todo, alumnos, y en la guía de apoyo va el desarrollo de los porcentajes. Los porcentajes son muy importantes a la hora de la proporcionalidad y de las razones. Los porcentajes es otra forma de decir la proporción directa, así que no es mayor problema para que ustedes lo puedan trabajar. Cualquier duda, por favor envíen sus consultas al correo y por favor sus guías desarrolladas, si quieren a mano, la pueden escanear después y la mandan, o si prefieren hacerla en el computador, pero idealmente que envíen sus guías el día que se les está pidiendo, por favor, para poder ser evaluados.